Hola, damos comienzo a un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de la geografía e historia de segundo de la ESO. Estamos abordando el análisis del tema la Europa del siglo XVII y hoy lo que nos toca es ver cuáles son los elementos que se interrelacionan para explicar cómo van a llevarse a cabo los conflictos en la Europa del siglo XVII. En la imagen nos encontramos con los tres elementos configuradores básicos principales que tenemos que tener en cuenta para comprender siquiera someramente cómo van a evolucionar los acontecimientos en Europa en este siglo XVII. Los tres elementos ya lo hemos abordado en otros apartados. El primer y claro elemento va a ser el mantenimiento de la lucha entre las dos concepciones religiosas imperantes en el siglo XVII en Europa. Por un lado, bajo la enseña general del protestantismo y por otro lado, todos aquellos que se van a mantener en la ortodoxia cristiana hasta ese momento establecida por el Papa de Roma, el catolicismo. Así que las luchas entre protestantes y católicos van a seguir en pleno apogeo en el siglo XVII y se van a ligar a un cambio en cómo van a llevarse a cabo las relaciones internacionales a partir de esta centuria. Va a aparecer esa dicotomía, esa diferencia, esa lucha entre el mantenimiento de lo que era la estructura hasta ese momento imperante, la configuración como poder superior de la idea del imperio, heredera desde tiempos de Roma, de la existencia de un poder en la tierra a imagen y semejanza, de la existencia de un dios en el cielo y su paulatina discusión por el establecimiento de una serie de estados nacionales que van a tratar de encontrar su propio camino, su propio discurrir, su propio protagonismo, independientemente de la sombra, del control, de la hegemonía que podía realizar en ese doble poder, el poder terrenal del emperador, el poder religioso del Papa. Todo se va a dirimir o va a tener como desenlace a partir de la Guerra de los 30 años, la firma de la Paz de Westfalia en el año 1648, que va a cambiar en gran medida cuáles son esos elementos configuradores de las relaciones entre los estados europeos en ese momento. Viendo paso a paso, por supuesto, tenemos que centrarnos en un primer momento en el enfrentamiento entre el protestantismo y el catolicismo. Esto lo venimos viendo desde los temas que analizamos para el siglo XVI, el del auge de la monarquía hispánica en torno a los Habsburgo. Sin embargo, ese acontecimiento clave, como es la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en Wittenberg, va a transformar radicalmente el panorama no solo religioso, sino también político del continente europeo. Porque la negativa de la Iglesia a reformarse en sus elementos más polémicos, de los publicados en las tesis de Lutero, va a llevar a esa contrarreforma y ese enfrentamiento entre esas dos visiones religiosas y que van de la mano también de planteamientos políticos. Aquí en el mapa vemos la existencia de las distintas zonas de predominio religioso. La que está en amarillo es de predominio católico, la que está en verde es de dominio luterano, la que está en este color naranja de dominio calvinista, la que está en morado nos encontramos con el predominio, aquí en color naranja de color anglicano y en color morado la de color calvinista. Pero lo más importante es ya no ver los lugares de origen del protestantismo, en este caso del luteranismo en Wittenberg, del calvinismo en Ginebra, del anglicanismo en la monarquía de Enrique VIII, sino que lo que interesa fundamentalmente es estas rayas verdes que nos hablan de las áreas de disturbio religioso. No es una relación pacífica, ni mucho menos, como hemos estudiado, entre las dos religiones. Hay múltiples focos de enfrentamiento, lugares en los que se producen represiones tanto en el ámbito católico como en el ámbito protestante de los seguidores de las otras religiones. Este caldo de cultivo evidentemente genera un enfrentamiento extraordinariamente potente y es uno de los que contribuyen a que el siglo XVII sea un siglo de crisis. No va a haber un claro vencedor en estas luchas religiosas entre el protestantismo y la contrarreforma, ni siquiera en el ámbito de la Guerra de los 30 años. La Paz de Westfalia, lo vamos a ver, va a certificar la existencia, ¿no?, de zonas de
distinto predominio religioso. Y poco a poco va a ir imponiéndose o va a ir estableciéndose la idea de la tolerancia religiosa. Como tantas veces decimos en historia, esto no ocurre inmediatamente, sino que es un proceso paulatino. La incapacidad de sometimiento del otro va a llevar a la asunción, a tomar como elemento casi como mal menor el hecho de convivir con el diferente, de convivir con el que se conduce en otra religión. Esa tolerancia religiosa va a acabar imponiéndose, va a acabar propugnándose para garantizar, entre otras cosas, la convivencia, porque el mantenimiento, el sostenimiento de estas guerras de religión habían conducido desde el primer tercio del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII a una situación realmente crítica y que va a acabar sustanciándose en esta tolerancia religiosa y en el derecho a que el individuo, a que la persona pueda conducirse, pueda tener una libertad religiosa. Pero repito, la idea no es un proceso rápido ni mucho menos, sino que es un proceso paulatino, poco a poco, que sigue siendo en muchos casos todavía polémico la existencia de distintas religiones en un mismo ámbito estatal, en un ámbito nacional. Esta lucha del protestantismo y el catolicismo se combina, sin lugar a dudas, y no puede entenderse del proceso de enfrentamiento político entre las distintas naciones europeas. Hay estas disputas religiosas están vinculadas a los enfrentamientos de la monarquía y también están vinculadas a los conflictos sociales. Las persecuciones religiosas van a hacer que en muchos casos los creyentes de otras religiones vayan a tener que huir y en muchos casos se trasladen a otros estados europeos o se va a producir, entre otras cosas, un potente proceso de emigración a América, entre otros casos el de los puritanos calvinistas ingleses que van a dirigirse hacia las colonias inglesas de Norteamérica y en las que explica, entre otras cosas, pues la presencia de esta rama de esta fe religiosa tan importante en los Estados Unidos actuales, ¿no? Los conflictos sociales, por supuesto, no van a pasar ni mucho menos desapercibidos y en este contexto de enfrentamiento religioso, de enfrentamiento político, por supuesto, hay larvado un enfrentamiento entre los grupos, los estamentos privilegiados, los grupos aristocráticos, la nobleza y el alto clero, fundamentado en su poderío económico, agrario y rentista con el de esas nuevas fuerzas burguesas, comerciantes y manufactureras que van a protagonizar el gran cambio en el tránsito de la edad moderna a la edad contemporánea. Ya lo venimos viendo desde finales de la Edad Media, cómo la burguesía va ascendiendo poco a poco en el escalafón social y por supuesto no lo va a hacer sin que se produzcan enfrentamientos con los estamentos privilegiados. Así que todo esto nos tiene que servir para que entendamos la particularidad de este siglo XVII, ya lo veíamos en el apartado anterior, el de la crisis, el del enfrentamiento político, el del enfrentamiento religioso, pero soterrado, no tan llamativo, no tan espectacular, pero sí muy importante el enfrentamiento social, esos conflictos entre los que están en una situación de poder, los estamentos privilegiados, y aquellos que quieren transformar radicalmente el sistema, como va a ser fundamentalmente la burguesía, como perteneciente al estamento no privilegiado, para alcanzar un estatus social diferente, sobre todo porque era la que sostenía económicamente gran parte de la carga de impuestos de los estados del siglo XVII. El gran elemento que va a servir de catalizador o de enfrentamiento, de materialización de los conflictos, va a ser la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, que tiene teóricamente un trasfondo religioso, ese enfrentamiento entre protestantes y católicos, pero que en gran medida lo que tenía implícito era el enfrentamiento entre dos concepciones de la política de ese momento. Por un lado, la que se mantenía desde la Edad Media, la existencia, como ya hemos comentado anteriormente, de una estructura fundamentada en torno a un doble poder, el poder religioso del Papa de Roma, que es el que dictaminaba cuál era la doctrina imperante, y un poder político, siquiera simplemente de carácter simbólico, como el del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, desde heredero de esa ficción ya en esta época de un poder único en la tierra, esa
visión de este doble poder, un poder religioso encarnado en el Papa y un poder político encarnado en el emperador alemán, va a saltar por los aires por la discusión a la que le van a someter, por la crítica y sobre todo por la política de los hechos de los estados-naciones, Francia, Inglaterra, los estados del norte de Europa, que van a discutir esa ficción de un poder hegemónico por parte del emperador. Así que van a aparecer estos nuevos estados independientes que defienden, por supuesto, que cada estado es soberano y que va a estar regido por un monarca absoluto, de corte absoluto, sobre todo encarnado en la figura del que vimos el otro día, de Luis XIV, del rey Sol, y que acabará imponiéndose en toda Europa. Es decir, este contexto de la Guerra de los 30 años lo que va a suponer es acabar con la forma de concebir cómo debía regirse los destinos de los ciudadanos, de los súbditos, mejor dicho, de esa época, bajo un único poder religioso, el Papa, va a ser dinamitado por la presencia de múltiples religiones cristianas, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, y la discusión de ese poder simbólico terrenal encarnado en la figura del emperador, sustituido por la presencia de monarcas absolutos en cada uno de los distintos estados europeos. Como hemos dicho, eso se va a materializar en la Guerra de los 30 años, entre 1618 y 1648, con esas tres patas, que es la lucha por la hegemonía europea, el enfrentamiento por los católicos protestantes y esta última idea que estábamos desarrollando, la pugna entre el concepto de imperio y de Estado-nación. La paz de Westfalia, que es la que pone fin a la Guerra de los 30 años, se estructura, o podemos analizarla en estos cuatro elementos, va a tener como consecuencia una recomposición profunda del mapa político europeo, va a certificar el predominio del Estado-nación y el decaimiento de esa concepción del poder simbólico del emperador, la vinculación de los estados-naciones con el desarrollo de las monarquías absolutas, recordemos, con la excepción de las Provincias Unidas de Holanda y sobre todo de Inglaterra, con el establecimiento del parlamentarismo de esa monarquía parlamentaria y la aceptación, la asunción de la igualdad y de la libertad religiosa, más como mal menor que como reflexión de la conveniencia de la tolerancia religiosa entre las distintas impresiones de las distintas formas de concebir el hecho religioso. El mapa europeo va a transformarse radicalmente, sobre todo más por la vinculación con el fenómeno religioso que verdaderamente por una gran modificación de las fronteras en las que hay determinadas fases de territorio de unas potencias a otras, pero no hay una grandísima modificación. No podemos olvidar que ni Italia ni Alemania conforman un único país unificado, algo que ya estudiaremos en el siglo XIX con el proceso de unificación italiana y con el proceso de unificación alemana. Aquí lo que nos encontramos es con ese protagonismo que va a ir adquiriendo la monarquía francesa y estos territorios en verde oscuro, que son los que va a ir agrandando. Como vemos, no es una gran extensión, es más un carácter simbólico de afirmación del poder de la monarquía francesa sobre la monarquía hispánica, que hasta mediados del siglo XVII había ejercido pues, ese papel hegemónico. Sí es cierto que aparece la independencia de Holanda, la independencia de Suiza y sobre todo la autonomía de los distintos estados alemanes sobre o con respecto, mejor dicho, del poder imperial que hasta ese momento había sido el elemento fundamental. Las consecuencias de esta paz de Westfalia sí merece la pena que nos detengamos, aunque sea brevemente, la recomposición del mapa político europeo. El elemento clave es la hegemonía francesa y el hundimiento del imperio de los Austrias. La monarquía hispánica va a entrar, como ya vimos en su momento, en una crisis extraordinaria a partir de mediados del siglo XVII y va a prolongarse en las centurias siguientes. El predominio de los estados-nación, en el que esa forma de poder supranacionales, esa visión del imperio como elemento que reflejaba la visión religiosa de que al igual que hay un poder único en el cielo, encarnado en la figura de Dios, debe haber un único poder terrenal. La tierra salta por los aires y saltan esas formas de poder supranacionales. Cada estado es independiente y soberano. Y en cada uno de esos estados, por supuesto, la afirmación de la monarquía absoluta, tal y como vimos en la explicación del vídeo correspondiente. Último elemento es la igualdad y la libertad religiosa. Desaparecen ya después de
más de un siglo los enfrentamientos únicamente encarnados en esas guerras de religión, aunque en cierta forma nunca había sido el único motivo, sino que bajo ese pretexto, bajo esa excusa del enfrentamiento religioso, siempre había motivaciones políticas y económicas, y sobre todo lo que nos vamos a encontrar es de la división en Europa entre esas iglesias protestantes en el norte y la afirmación en el sur de Europa, en Portugal, en España, en Italia, del catolicismo como elemento diferenciador.